Bueno, primero que todo agradecerles por el espacio y espero que este ratito sea bastante provechoso. Vamos a dejar al final una sesión de preguntas, entonces bienvenidas sean. Como comentó Hugo, el tema del día de hoy va a ser alimentación saludable y el manejo de estrés y la ansiedad. Algunos de los temas que vamos a revisar el día de hoy: alimentación saludable, ¿qué es realmente? Alimentación consciente, que es una herramienta, una estrategia nutricional que nos ayuda mucho ante situaciones de estrés y ansiedad. Luego vamos a ver un poco más a fondo y detallado lo que es el estrés, ansiedad, nutrientes y alimentos que son críticos e indispensables que nos pueden contrarrestar el impacto de estos. Las conclusiones, les voy a comentar un poquitito sobre nosotros a nivel de CNC y por último terminamos con la sesión de preguntas. Entonces, empezando con la alimentación saludable. ¿Qué es una alimentación saludable? Primero que todo, vamos a tratar que esta alimentación sea completa, es decir, que incluya todos los grupos de alimentos. Y aquí vamos a dividir estos dos grupos en dos. Número uno, lo que son los macronutrientes. Aquí encontramos lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y número dos, lo que son los micronutrientes, que aquí van a corresponder lo que son las vitaminas, minerales y antioxidantes. Una alimentación saludable también tiene que ser equilibrada. Eso significa que tiene que tener variedad y tenemos que tener moderación de todo lo que comemos. Y número tres, que sea una alimentación suficiente, es decir, que vaya acorde a lo que el cuerpo necesita en las diferentes etapas de vida. Recomendaciones generales para una alimentación saludable. Aquí hago un paréntesis y comentarles que todas estas recomendaciones pues son para una persona saludable, ya veces personas sin padecimientos o alguna patología específica que requiera pues obviamente recomendaciones pues un poquito diferentes. Entonces, número uno, una recomendación a nivel general es que la persona incluya de 1 a 2 porciones de fruta. Aquí vamos a encontrar una concentración importante de vitaminas, minerales, antioxidantes, de fibra, contribuyendo hasta inclusive en nuestro nivel de hidratación. ¿Cuál es mi recomendación con la fruta? Bueno, idealmente que una de estas dos frutas que vayamos a comer, que la podamos comer con todo y cáscara. ¿Cáscara como cuál? La cáscara de la manzana, de la mandarina, la estopa, de la pera, de la guayaba, de los duraznos, ya que esto nos va a aportar un poquito más de fibra y eso viene siendo un plus, que son extras, ¿verdad? Que a nivel de la alimentación queremos tener. Número dos, tener un consumo de leguminosas de 2 a 3 veces por semana, lo que son frijoles, frijoles molidos, lentejas, garbanzos o arvejas. Este es un grupo de alimentos que aporta una cantidad importante de proteína vegetal y una muy buena de fibra. Vamos a procurar incluir ensaladas o vegetales no harinosos por lo menos en un tiempo de comida. Preferir comer lo que son carnes rojas idealmente 2 veces por semana por su aporte en colesterol. Y procurar incluir pescados, ojalá pescados grasos, de unas 2 a 3 veces por semana, dado a que son una muy buena fuente de omega 3. Mantener una correcta hidratación. Aquí lo ideal, la recomendación parte del 1,5 litros a 2 litros. Sin embargo, varía mucho dependiendo del clima, del nivel de actividad física, lo que es la actividad, ¿verdad? Diaria del día a día, por lo que podemos tener estos altos y bajos. Exposición al sol, idealmente en horas tempranas o en horas de la tarde. Esto porque nos contribuye a una mejora en lo que es la absorción de la vitamina D, que está muy relacionada al cansancio. Vamos a procurar complementar todas estas recomendaciones a nivel de la alimentación con mínimo 150 minutos por semana, que esto es lo que recomienda la OMS para tener una salud a nivel cardiovascular. Vamos a procurar cuidar lo que es la calidad de lo que comemos antes de preocuparnos o estresarnos mucho por la cantidad. Y velar por necesidades propias, ¿verdad? Cada persona es diferente, cada uno va a tener sus metas individuales, cada uno va a tener su propia realidad, por lo que es súper, súper importante que todo, ¿verdad? A nivel nutricional se adapte a lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar o a mejorar los hábitos de alimentación?
Mi primera recomendación, reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo estoy comiendo ahorita? ¿Cómo es que a mí me recomiendan comer? ¿Cuáles hábitos tengo yo que a nivel nutricional podríamos considerar como saludables y otros que son, ¿verdad? Poco saludables. Luego empezar poquito a poco a sustituir, ¿verdad? Los hábitos saludables por hábitos poco saludables por hábitos pues más saludables. Y por último, reforzar esos cambios que hemos venido implementando poco a poco. Vamos a procurar tener paciencia, ¿verdad? A veces queremos todo para allá y esa desesperación nos lleva a tomar acciones o decisiones que son muy extremistas y eso más bien nos termina frustrando y estresando más. Recordemos que los hábitos se forman con el tiempo, ¿verdad? No se pueden adoptar de un día para otro. Vamos a evitar catalogar o etiquetar alimentos como bueno o malo. Aquí lo que vamos a hacer es preguntarnos y cuestionarnos cuántas veces y cuánta cantidad estoy comiendo de este alimento y de este otro alimento. Y ahí la balanza, ¿verdad? Nos va indicando hacia qué lado me estoy inclinando y pues ahí yo voy a tener el conjunto de decisiones y por ende mi estado de salud. Y empezar poquito a poco, un día a la vez. Todos los días, pues aquí yo se los pongo, son una nueva oportunidad. Cambios muy extremistas, ¿verdad? Son poco sostenibles y a la hora vamos a tener ese efecto rebote y pues aquí lo ideal es mantener y sostener todos esos buenos hábitos que vamos a ir incorporando. Para comentarles aquí un poquito y empezando el tema de la alimentación intuitiva, tenemos dos puntos súper importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de comer. Número uno, lo que es la plenitud y número dos, lo que es la satisfacción. Entonces, si vemos aquí, ese es el dibujo de un estómago dividido en cuartos. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros a la hora de comer lleguemos a un nivel de plenitud de 3/4. Habrán veces que quedemos un poquito por abajo o un poquito por arriba. Recuerden que todos los días van a ser diferentes, pero sí evitar llegar a ese punto frecuentemente en donde yo me siento mal físicamente, comí demasiado, tengo inflamación, distensión abdominal y pues ya se volvió una situación no placentera. Y número dos, satisfacción, es decir, disfrutar de lo que estamos comiendo en cuanto al tipo de alimentos, cómo se ve la parte de la percepción, las sensaciones, la compañía, el entorno donde estamos comiendo, que muchas veces tiene un impacto muy representativo que a veces ignoramos. Tenemos por aquí lo que es la escala de la saciedad. Aquí yo les comento esto porque a veces llegamos al punto en donde tenemos tanta hambre que terminamos comiendo un montón o que más bien tengo muy poquita hambre, pero igual me obligo a comer y todas estas sensaciones, ¿verdad? Del hambre y la saciedad pasan a un segundo plano. ¿Qué es lo ideal? Estar entre el nivel 4, en donde yo tengo una sensación de hambre, pero podría, ¿verdad?, aguantar un poquito más y ojalá terminar en un nivel de saciedad o un nivel satisfecho, ¿verdad? En donde no siento hambre, en donde si yo termino comiendo más, pues ya ahí sí voy a entrar en un momento pues de incomodidad. Entonces siempre procurar mantenernos de un 4 a un 7 en lo que es la escala del hambre y la saciedad. Entrando un poquitito a lo que es el estrés y la ansiedad y cómo esto va a estar relacionado con la alimentación. Primero entendamos que el estrés va a ser una reacción ante una situación amenazante y que la ansiedad va a ser esa preparación, ¿verdad?, ante esta situación amenazante. Entonces, ¿cómo estos detonantes nos pueden afectar a nosotros en lo que es la alimentación y pues obviamente el objetivo que tenemos de tener una mejor salud? Número uno, nos puede afectar las decisiones que tomamos con respecto a nuestra alimentación. Muchas veces los pacientes me dicen que inmediatamente ante situaciones de estrés me inclino por lo dulce o me inclino por la comida chatarra o me inclino, por ejemplo, por alimentos crujientes de paquetitos que a la hora su valor nutricional pues sí está un poco por abajo. Problemas gastrointestinales. Recordemos que las emociones muchas veces se nos vienen a la parte digestiva. Se nos detona el reflujo, la acidez, la gastritis, la colitis nerviosa y pues todo eso también va a tener sus efectos ante la alimentación de ese día o de los días que le siguen. El estado de ánimo y por último afinidad por ciertos alimentos como les comentaba anteriormente. ¿Cuáles son algunos alimentos entonces clave que nos ayudan a combatir el estrés?
Número uno, tenemos los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son aquellos que van a tener un beneficio extra, ¿verdad? En comparación a los carbohidratos simples, que se traducen en azúcares. Estos van a tener una muy buena fuente de fibra, van a tener también una muy buena fuente de proteína vegetal. Ayudan a producir lo que es la serotonina, que viene siendo una de las hormonas que nos ayuda en lo que es la felicidad. Al aportarnos fibra, esta nos va a enlentecer lo que es el vaciamiento gástrico y por ende nos va a ayudar a controlar la saciedad. Algunos ejemplos tenemos aquí el pan de grano entero, lo que son las pastas y cereales integrales, lo que es la avena, el maíz, las leguminosas. Aquí recuerden que entran lo que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las verduras harinosas, como la papa, la yuca, el camote, el plátano maduro. Lo que es la naranja, este viene siendo un alimento el cual nos va a reforzar nuestro sistema inmune y va a ayudar o a contribuir con regular los niveles de las hormonas de estrés, como por ejemplo el cortisol. Entonces, ante un consumo usual, ¿verdad? Recurrente de vitamina C, llámese en alimentos o bien en suplementos, nos va a ayudar a que esta hormona, ¿verdad? Del estrés, el cortisol, tenga una reducción o niveles bajos de una manera un poquitito más efectiva a corto plazo. Lo que son los pescados grasos, aquí entiéndase pescados como por ejemplo el salmón, el atún, la trucha, van a aportarnos omega 3. Esta viene siendo una grasa saludable que nos ayuda también a reducir los picos de estrés. Contribuye también en tener una salud a nivel cardiovascular. Aquí la recomendación es que estos alimentos, ¿verdad? Altos en omega 3, sean por lo menos incorporados en nuestra alimentación unas 3 veces por semana. Luego vamos a tener la espinaca, que viene siendo un alimento rico en magnesio, el cual es otro nutriente clave para reducir lo que son estos picos de estrés. A menudo lo vamos a encontrar igual que el ejemplo de la naranja, en alimentos o bien puede ser consumida por medio de suplementos. Algunos ejemplos incluyen las hojitas verdes, lo que son las hojas de mostaza y la arúgula. El aguacate viene siendo una fuente de potasio. Este nos va a ayudar a reducir lo que son los picos de presión alta, que muchas veces en situaciones de estrés y ansiedad, pues tendemos a tener estos altos y bajos. Lo que es el té negro, el té blanco, el té verde o el té rojo nos mantiene alerta y nos contribuye a acelerar el metabolismo. Ahora, por el contrario, ¿cuáles van a ser algunos alimentos que más bien están contraindicados, que nos pueden perjudicar o más bien disparar esos picos de estrés y ansiedad? Número uno, lo que es la cafeína o bien el exceso de cafeína. Y muchas veces relacionamos picos de estrés acostándonos muy tarde en horas de la noche y tendemos, ¿verdad?, a consumir un poquito más de cafeína. Aquí más bien la recomendación es reducir la ingesta. Número dos, lo que es el consumo de licor, alimentos muy procesados con un valor nutricional relativamente bajo, dado que son altos en grasas y en azúcares. Aquí tenemos todo lo que son las galletas, lo que son las papas empacadas, barritas de cereal cuyo aporte de azúcar es muy alto. Azúcares refinados, como por ejemplo postres, lo que encontramos en repostería, tanto dulce como salada, confites, chocolates, helados y demás. Y exceso de salsas, aderezos, ya que estos van a tener un aporte bastante alto e importante de azúcar. Esta imagen me gusta compartirla mucho en consulta en pacientes que llegan con situaciones de estrés, ¿verdad? Muy prolongado. Recordemos que cuando tenemos una situación corta, por ejemplo, que tengo el fin de semana una presentación, que tengo un examen, que estoy pasando por una situación, pero que yo sé que en un par de días ya va a terminar, el estrés no debería tener un impacto representativo en nuestra salud. Ahora bien, si mi trabajo es sumamente estresante, si estoy pasando por un divorcio, si estoy pasando por una situación de salud o la economía, ¿verdad? Algún familiar, que la situación esté un poquito complicada, pues aquí sí es donde vamos a tener este impacto negativo en nuestra salud. Tenemos que el estrés crónico nos va a aumentar lo que es el cortisol. Recordemos que esta es la hormona, ¿verdad?, que nos va a detonar cuando hay un estrés prolongado.
¿Qué es lo que me hace el cortisol a nivel hormonal? Nos va a reducir lo que es la sensibilidad de la leptina. Y la leptina viene siendo una hormona que está muy relacionada con la saciedad. Entonces, si yo no estoy saciado, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a pasar con hambre constantemente. Mi cerebro, ¿verdad? No va a estar conectado con esa sensación de plenitud. A la hora de yo tener más hambre, pues lógicamente yo voy a estar consumiendo más alimentos, que eso me va a llevar a un incremento de las reservas de grasa del tejido adiposo, lo que me va a llevar a un aumento de peso no deseado. Entonces vean como una situación nos puede llevar, ¿verdad?, a tener una ganancia de peso en un tiempo relativamente corto. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? ¿Qué me puede agravar a mí esta situación? Número uno, lo que son dietas equilibradas. Como yo les comentaba al inicio, los tres pilares para una alimentación saludable tiene que ser completa, balanceada y que sea suficiente. Muchas veces ante dietas muy extremistas en donde tengo un objetivo de bajar de peso, tengo una restricción calórica muy grande. A la hora de estar consumiendo muy poca energía, pues inmediatamente el cuerpo nos va a disparar esta necesidad de hambre que muchas veces estamos confundiendo con la ansiedad. Entonces, lo primero es que realicemos una autoevaluación y veamos cómo estamos comiendo, cómo es que deberíamos de comer y poder controlar un poquito lo que es el aporte calórico, ¿verdad? Que yo necesito para mantenerme saludable. Número dos, tener horarios desordenados de comida. Ante un plan de pérdida de peso, por ejemplo, el hacer 3 comidas o el hacer 5 comidas realmente no va a tener un impacto positivo ni negativo. Simplemente me va a ayudar a distribuir a lo largo del día lo que yo necesito comer para lograr mi objetivo, para mantenerme saludable. Ahora, cuando yo tengo picos de ansiedad, aquí lo ideal es tener una estructura y ojalá mantener esa estructura de una manera constante para evitar ayunos muy prolongados y que a la hora pues optemos por algún alimento poco nutritivo para saciar, ¿verdad?, esa hambre. Lo que son las bebidas alcohólicas o estimulantes, lo que hablábamos con respecto a la cafeína y el tabaco, nos puede disparar lo que son los picos de ansiedad, cambios hormonales y la falta de descanso. Aquí yo siempre les comento que uno para tener una salud integral es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Y no podemos pretender tirar todas las piezas del rompecabezas a la mesa y procurar, ¿verdad?, que ya se arme la figura. Es lo mismo con mi estado de salud. Cada pieza va a ser un pilar importantísimo para lograr llegar a tener, ¿verdad?, ese objetivo final. Aquí entra, por ejemplo, una alimentación balanceada, lo que es el manejo del estrés, lo que es la actividad física o el ejercicio y un descanso o horas de sueño por lo menos de 7 a 8 horas. Entonces, a veces son factores que nosotros no tomamos en cuenta, ¿verdad? Y que pueden ser esa pieza del rompecabezas que nos haga falta, pues para lograr realmente el objetivo o reflejar ese cambio que queremos. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para reducir lo que es la ansiedad? Como les comentaba anteriormente, respetar los horarios y tiempos de comida. Todos los días van a ser diferentes, por lo que en verdad no pasa nada si hoy de repente comí un poquito más, un poquito menos, o hice un tiempo más, un tiempo menos, pero sí procurar llevar una estructura. Realizar las meriendas a lo largo del día que nos aporten fibra o grasa o proteína y no solamente carbohidrato. ¿Esto por qué? Estos tres nutrientes, la fibra, grasa o proteína, a nivel del estómago van a actuar como una mallita, como una barrera natural, en donde vamos a enlentecer lo que es el proceso de absorción. Entonces, si yo me como, por ejemplo, una galleta, la probabilidad de que yo tenga hambre en un corto tiempo va a ser un poco más alta en comparación hacia esa galleta. Yo le agrego, por ejemplo, unos tomatitos o yo le agrego aguacate o le agrego una rebanada de queso. Vamos a procurar consumir alimentos que sean ricos en triptófano, ya que este mineral nos va a ayudar a lo que es la producción de serotonina. Recordemos que esta era una de las hormonas relacionadas con el estado de ánimo. ¿Dónde podemos encontrar triptófano? En lo que son las carnes rojas, el pescado, leche y derivados, lo que es el huevo, nueces y la lechuga. Cuidar la hidratación. Aquí es muy fácil confundir tengo ansiedad con el estoy deshidratado. Mi mejor recomendación con el tema del líquido
es que lo vayan comparando con el color de la orina. Sin contar la primera vez que vamos al baño, ¿verdad? Dado que hemos pasado toda la noche sin hidratarnos, la orina va a ser muy oscura. Ahora, conforme pasen las horas del día y yo aumente mi ingesta de líquido, la orina debería ser clarita, debería de no tener una concentración muy pesada. Ahí entonces podemos ir midiendo si yo necesito aumentar un poco más lo que es mi ingesta de líquido o si yo más o menos estoy bien con lo que he consumido. Vamos a procurar empezar a escuchar un poquitito más lo que nos dice el cuerpo, ¿verdad? Y aquí este punto es súper importante, aprender a diferenciar el hambre emocional y el hambre fisiológica. ¿Cuál es el hambre fisiológica? El hambre cuando yo siento este hueco en el estómago, cuando me duele la cabeza, cuando me siento un poquitito descompensado, cuando, como uno comúnmente dice, me suena el estómago, en donde el cuerpo me está pidiendo pues un consumo de energía. Hay muchos tipos de hambre, por ejemplo, el hambre emocional, en donde yo relaciono el comer con una emoción. Por ejemplo, estoy feliz, voy a comerme un helado. Estoy triste, voy a comerme, no sé, la comida rápida. Es ahí donde tenemos que empezar a cortar estas cadenas, ¿verdad? Y cuestionarnos, ¿realmente quiero comer porque tengo hambre o quiero comer porque es un hambre visual? Es decir, vi un anuncio y quiero comerme eso que vi. O es un hambre de oído, ¿verdad? Escuché a alguien comer algo crujiente y ahora de repente se me antojó ese crunchy. Y así con todas estas diferentes hambres. Realizar actividades recreativas o de tiempo personal. Durante el trabajo también hacer pausas activas, ¿verdad? Si estamos con esos picos de estrés por la recarga laboral, que es muy común, tomarse 5 minutos, hacer respiraciones, estirar, ¿verdad? Trabajar en lo que es la postura, salir y ver la luz del sol que nos, ¿verdad? Pegue un poco la brisa, ayuda muchísimo en reducir estos picos de ansiedad y por ende, ¿verdad? Tener decisiones a la hora de alimentarnos que sean pues un poco más saludables. Luego lo que es el ejercicio físico o bien la actividad física, que son, ¿verdad? Dos situaciones diferentes, nos ayuda mucho a liberar lo que es el estrés y reducir la ansiedad. Nos aumenta mucho también la liberación de endorfinas, que va a contribuir también en lo que es nuestro estado de ánimo. Entonces vean que es un todo, ¿verdad? No solamente procurar comer saludable, sino también tener un sueño saludable, tener movimiento que nos ayude en regular la parte hormonal, tener una correcta hidratación. Les voy a dar a continuación algunos ejemplos de comidas, de meriendas que podrían ser un beneficio, ¿verdad? Extra en contrarrestar estos picos de estrés y ansiedad. Tenemos primero el desayuno. Aquí mi recomendación es siempre incluir, ojalá, un desayuno con una muy buena fuente de proteína o bien de grasa. Si vemos el ejemplo de las tostadas, tenemos la tostada no solita con jalea, sino tostada con aguacate y con huevo, que perfectamente nos podría mantener muchísimo más saciados hasta, ¿verdad? Casi que mediodía. Tenemos, por ejemplo, la opción de la avena en caso de querer un desayuno un poco más práctico, si estamos cortos de tiempo. Aquí mi recomendación sería ojalá incluir una avena que sea integral. Recuerden que aquí tendríamos el beneficio de la fibra y ojalá una leche alta en proteína, también para reforzar un poquitito la parte de este macronutriente. Tenemos lo que es el bulbito de huevo. Aquí una recomendación sería agregarle un poquito más de fibra al tener, por ejemplo, verduritas salteadas, lo que son tomates cherry, agregarle espinaca, cebolla, todos esos vegetales que me van a ayudar a mantenerme saciado. Y si no tengo ganas, por ejemplo, de comer proteína animal, llámese huevo o queso o productos lácteos, una opción, como lo vemos aquí en la foto de la izquierda, sería agregarle a esa tostada mantequilla de maní, mantequilla de almendras, algunas semillas y una fuente de fruta. Aquí tenemos diferentes opciones de meriendas que si vemos en cada fotografía vamos a tener uno de estos 3 nutrientes críticos, ¿verdad? O claves más bien que les comentaba. O fuente de proteína, o fuente de fibra, o fuente de vegetal. Tenemos, por ejemplo, frutitas en donde me las puedo comer con todo y cáscara. Recordemos que la cascarita de esta manzana me va a ayudar a enlentecer la absorción a nivel del aparato digestivo. El queso es una opción muy práctica que podemos incorporar en nuestras meriendas.
Agregarle, por ejemplo, fuente vegetal. Aquí tenemos unos tomatitos cherry o bien unos burritos, un sanguchito, un pita relleno con jamón de pavo, puede tener queso, puede tener atún y como extra volverle a agregar una fuente vegetal. Las palomitas naturales tienden a ser una muy buena opción ya que son una fuente importante de fibra y lo que son las semillas. Algunas otras ideas de meriendas en la tarde, tenemos lo que son las galletas. Recuerden lo que les comentaba en el ejemplo al inicio, ideal que no sea la galletita sola. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso complementarla con la mantequilla de maní. Perfectamente podríamos agregarle una barbita de queso o un yogur o una cajita de leche. Cereal, ojalá que sea alto en fibra y reducido en azúcares con una taza de leche descremada. Un sándwich o un pan pita relleno con jamón, con queso, con pollo mechado que les haya sobrado de algún tiempo de comida anterior. Rebanada de pan cuadrado integral. Aquí recuerden que los alimentos integrales van a tener una fuente de fibra importante, pero aquí a veces el etiquetado nutricional tiende a engañarnos un poco. Entonces mi recomendación es que comparen el pan regular con el pan integral para que se cercioren que el aporte de fibra es importante. Aquí la recomendación es que el aporte de fibra sea de 2 a 3 gramos por porción. Garbanzos o edamame tostado, estos vienen siendo una excelente fuente de fibra y de proteína vegetal. Tortillitas de maíz con queso blanco, queque de banano integral o similar, si lo que nos estamos es inclinando alimentos dulces. Tenemos por aquí lo que es yogur griego con fruta picada. El yogur griego es una excelente opción cuando de repente los ayunos entre una comida y otra van a ser muy extensos. Y eso ya, ¿verdad? Sabemos que nos podría incrementar esa ansiedad por comer. Esto porque el yogur griego a nivel nutricional significa que es un producto que tiene un aporte de proteína extra. Hay yogurts que yo les hago la comparación, es como si se tomaran un yogur regular y aparte se comieran 3 huevos. Entonces el nivel de proteína que aportan es bastante representativo y nos podría contribuir muchísimo en mantenernos saciados por varias horas del día. La combinación de fruta y semillas es una opción de merienda súper práctica. Capuchino, por ejemplo, pero con leche descremada en caso de querer, ¿verdad? Optar por alguna bebida o por alguna merienda que no requiera, ¿verdad? Mucho tiempo o que se nos complique consumirlo en el trabajo. Lo que son galletitas integrales, aquí vuelvo y repito el ejemplo de la fibra, ojalá que supere los 2 gramos por porción. Y para que se den más o menos una idea, los snacks como estos deberían de andar entre unas 100 a 120 calorías aproximadamente. Palitos de ajonjolí, que también son una muy buena fuente de fibra, o palitos de vegetales. En caso de optar por meriendas, pues en donde busquemos el crujiente. Y por último, algunas opciones de almuerzos y cenas. Vean aquí en esas 3 imágenes características tenemos varios colores. Aquí mi recomendación siempre es procurar incluir por lo menos 3 colores diferentes en donde cada color va a tener un nutriente diferente. Entonces, recuerden que nuestro objetivo es tener variedad de colores, o sea, variedad de nutrientes en nuestra alimentación y procurar tener los 3 grupos de macronutrientes. La proteína, que en este caso vemos que tenemos carne mechada, tenemos trocitos de pollo, tenemos pescado, la fuente de carbohidrato y la fuente de vegetal. Ya para ir cerrando como conclusiones. Bueno, número 1, recuerden no descuidar lo que es el ejercicio, la actividad física, ya que vamos a tener nuestro espacio personal, vamos a tener liberación de hormonas, vamos a tener un músculo físicamente, ¿verdad? Pues más activo. Ojalá incluir actividades personales y que sean de su agrado. Ahora está utilizándose mucho lo que es la aromaterapia, sesiones de respiraciones, meditaciones que ayudan a iniciar el día o hacer esas pausas activas a lo largo del día que nos tienden a bajar un poquitito las revoluciones. Reforzar los nutrientes claves que vimos ahorita, la vitamina C, la vitamina A, el omega, la vitamina D, que son, ¿verdad? Nutrientes que nos pueden ayudar muchísimo a contrarrestar el impacto de la ansiedad.
Mejorar lo que es la rutina y las horas de sueño y el descanso. Asegurar nuestra alimentación con los 3 componentes que les comentaba. Si podemos hacer cambios, pues es hora de ponerlos en práctica. Aquí mi recomendación es empezar poquito a poco. A veces queremos hacerlo todo para allá, ¿verdad? Empezar con nuestro ejercicio, empezar a comer saludable, manejar los niveles de estrés y al final viene siendo un cambio muy abrumador que termina desmotivándome en vez de motivarme. Entonces empezar poquito a poco y ojalá que se pongan objetivos que sean realistas, número uno, que ustedes sientan ese compromiso, ¿verdad? De hacerlo y pues ir poquito a poco aumentando pues más factores que vengan a traernos pues esta salud integral. Cuidar la mayoría de decisiones que se tomen a lo largo del día. Recuerden que por una decisión, qué sé yo, que me comí una hamburguesa o que de repente hoy me comí un plato pues más balanceado, no va a ser algo ni bueno ni malo, simplemente va a ser una decisión. Si yo lo pongo en la balanza, ¿qué está pesando más? Las decisiones que se me inclinan a la comida rápida, alimentos refinados, a una dieta altísima en azúcar o bien a un plato en donde tenemos, ¿verdad? Un balance y un control sobre la calidad de las comidas. Es ahí, ¿verdad? Donde yo voy a tener ese impacto y por ende alcanzar esa meta en salud. Y lo más importante es disfrutar con moderación. Muchas veces nos limitamos, nos restringimos, hacemos dietas, ¿verdad? O planes de alimentación que son muy fuera de nuestra realidad y a la hora de la hora el objetivo principal, aunque suene medio raro, es aprender a comer con base en lo que yo necesito, con base al objetivo que yo me estoy estableciendo y pues lógicamente que sea un proceso sostenible y que sea de su agrado. Para comentarles un poquito sobre nosotros, tenemos alrededor de 15 clínicas a lo largo del país con más de 25 nutricionistas. Comentarles aquí pues que tenemos la opción de asesorías presenciales como virtuales. Nuestro plan de alimentación viene acompañado pues de la medición con el InBody. Aquí es súper importante incorporar a todo este proceso el monitoreo de nuestra masa grasa y nuestra masa muscular. Tenemos diferentes tips que pues lógicamente van a ser muchísimo más personalizados, que vayan acorde a su estilo de vida, si viven solos, si viven con familia, que vayan acorde pues a esa realidad. Vamos a manejar mucho material educativo, ¿verdad? Muchos tips de cocina, muchos tips para la preparación de alimentos, los famosos meal preps, si somos personas que somos, ¿verdad? Súper ocupadas y no tenemos mucho tiempo para lo que es la cocina. Y aquí les dejo los contactos de nuestras redes sociales, nuestra página web y el teléfono. Igual cualquier duda, pues con todo gusto me la pueden hacer llegar por medio de Hugo. Abrimos entonces el espacio de dudas, preguntas, comentarios. Sí, Alejandra, tenemos una consulta por medio del chat. No sé si vos la puedes revisar desde acá. Vamos a ver. Ok, aquí dice, hola, me cuesta muchísimo desayunar. Cuando tengo mucho estrés laboral, hasta náuseas me da. ¿Cómo podría hacer para acostumbrar a mi cuerpo al desayuno o qué tipo de bebida que no sea café puedo tomar? Ok, bueno, mi primera recomendación, lo que hablamos sobre la alimentación intuitiva es no obligarnos a hacer algo que en el momento no nos guste o que no sintamos que sea necesario realizar. Entonces, si no tenemos, ¿verdad?, la necesidad de comer, perfectamente podríamos hacer hasta ayunos. El ayuno intermitente que le llamamos viene siendo una herramienta nutricional que de hecho nos ayuda muchísimo a controlar los picos de ansiedad. Aquí mi recomendación sería perfectamente saltarse el desayuno y romper ese ayuno con una merienda, por ejemplo, de semillas, en donde es una merienda bastante práctica y es una merienda que nos va a aportar grasa saludable y va a evitar que tengamos un pico de azúcar, que tengamos un pico de insulina y pues que la parte hormonal también nos venga a pues detonar un montón de reacciones metabólicas. Podríamos perfectamente hacer un desayuno un poco más tarde, si fuese el caso que en horas de las 6, 7 de la mañana no se me apetece comer, pero ya por ahí de las 9, 10 de la mañana ya siento esa necesidad.
La opción que les comentaba del yogur griego, por ejemplo, podría ser en este caso una muy buena opción, ya que le va a aportar una cantidad importante de proteína, un poquito de carbohidrato. Es una merienda súper práctica de realizar y pues bastante completa. Luego, lo que es el café, vamos a ver la pregunta que era. El café le hace mucho daño al estómago. Ok, aquí por ejemplo podríamos incorporar batidos verdes. Batidos verdes son una excelente fuente de fibra, nos aporta una bomba de minerales, vitaminas, antioxidantes desde horas tempranas de la mañana y al ser esa bomba de fibra nos podría contribuir muchísimo en lo que es la saciedad prolongada. Podría optar, por ejemplo, por infusiones tanto frías como calientes. Estas a nivel calórico van a ser prácticamente libres, por lo que no deberían de tener un impacto representativo, ¿verdad? En las calorías consumidas. Y al ser una bebida caliente, por ejemplo, también tiende a bajarnos un poquito las revoluciones y contrarrestar un poco esos picos de ansiedad. Luego, bueno, aquí me comentan, si tomo todos los días Omega Complex, eso sustituye el consumo del pescado. Sí, aquí, como les comentaba, soluciones, pues sí tenemos, ¿verdad? Ante el uso de suplementos, habría nada más que ver cuál es la dosis, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis que yo necesito para lograr mi objetivo específico? Generalmente el omega se recomienda entre 1 a 2 gramos por día, pero perfectamente podría sustituir el faltante de consumo de pescado, si pues el caso que no es de su agrado. Y esos ejemplos de alimentación ayudan con la dislipidemia, supongo que es. Sí, la dislipidemia, llámese que tenemos triglicéridos, colesterol alto, una alimentación rica en ácidos grasos omega 3, en alimentos integrales, en el consumo de leguminosas, actividad física, todos los ejemplos que vimos anteriormente podrían contribuir a mejorar todo el perfil de lípidos. Aquí mi recomendación sería reducir lo que son el consumo de azúcares por el tema de los triglicéridos, reducir el consumo de carnes rojas y ojalá limitarlas a unas 2 veces por semana y incorporar vegetales por lo menos en 2 tiempos de comida. Que ese recuerde que va a ser nuestro colchoncito, ¿verdad? Para reducir la absorción de grasas y azúcares a nivel pues de la sangre. Estas son las preguntas que tengo en el chat. No sé si algún otro tiene alguna pregunta, algún comentario. Alejandro, voy a habilitar el micrófono para saber si alguien quiere exponer algún tema en algún momento. Si alguien desea hacer alguna consulta por medio de voz, ya el micrófono está habilitado. Bueno, aquí me preguntan en el chat a qué número se pueden solicitar las citas. Sería al WhatsApp de CNC 83 82 13 13. Buenas tardes, mi consulta es si con estas dietas o este tipo de alimentación se puede ayudar a bajar los niveles de azúcar. Soy una persona diabética. Ok, bueno, para el nivelar los niveles de azúcar, número 1, tenemos que tener un plan de alimentación que sea reducido en carbohidratos, eso es súper importante. ¿Qué tiene carbohidrato a nivel de alimentación? Lo que son las harinas, lo que son los lácteos y lo que son las frutas. Sí los puede consumir perfectamente, no es necesario restringirlos, pero sí tener una restricción en lo que es el consumo. Ahora, aquí mi recomendación sería
Número 1, no comer carbohidrato o harina solita. O sea, el ejemplo que veíamos de la tostada, que no sea la tostada sola, que esa tostada tenga aguacate, que tenga huevo, que tenga alguna fuente vegetal para que la absorción del azúcar de esa tostada, que naturalmente la encontramos, sea un poquito más lenta. Hacer actividad física o hacer ejercicio, dado a que el músculo cuando está en constante contracción necesita energía y la energía la vamos a obtener por medio del azúcar en sangre. Si el consumo de azúcares, llámese confites, chocolates, helados, es usual, pues sí procurar reducirlos y moderar lo que es su consumo. Utilizar, por ejemplo, vinagre de manzana en las ensaladas, ¿verdad? Tiende a tener un impacto bastante positivo en reducirle los picos de azúcar a la hora que estamos comiendo. Entonces, si podemos ponerle un par de chorritos de vinagre de manzana a las ensaladas y comerlas, ojalá, antes de empezar a comerse la carne, el arroz, los frijoles, vendría siendo un plus adicional. ¿Alguna otra pregunta, duda con respecto a los suplementos, a la hidratación, al ejercicio? Bueno, igual, Dice Alejandra, sí. ahí cualquier consulta, pues con muchísimo gusto nos lo pueden hacer al WhatsApp. En nuestras redes sociales, ahí también pues tendemos a subir tips, a tener recetas. En nuestra página web pues tenemos cualquier cantidad de información, artículos informativos, que para mí esa es la clave, ¿verdad? Entender el por qué me están dando a mí una recomendación específica, entender por qué mi cuerpo se va a ver beneficiado de hacer, ¿verdad? O no hacer. Y esto les aseguro que es clave para que el proceso sea sostenible. Perfecto, Alejandra, te agradecemos montones el tiempo que dedicaste en la presentación y en enseñarnos, ¿verdad? Más que todo, que es algo súper importante el día a día y cómo controlar la alimentación. Aquí tenemos una última pregunta. Giselle Ajá. dice, ¿qué tan bueno es hacer ejercicio casi como 30 minutos después de comer? Ok, bueno, aquí la respuesta a muchas preguntas en nutrición es depende, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el objetivo? Si aquí la pregunta viene siendo como después de una merienda, ¿verdad? Para tener un impacto en lo que es energía de rápida absorción, sería, ¿verdad? Pues una muy buena opción. Si yo de repente no siento esa sensación de pesadez, de reflujo, de malestar, más bien eso nos va a ayudar muchísimo a regular los picos de azúcar en sangre. O sea, el que yo termine de comer y salga a caminar, a dar una vuelta, ¿verdad? Un ejercicio no de alto impacto, si fuese el caso que sí siento, ¿verdad? Que me cae un poco pesada la comida, no hay ningún problema. O sea, perfectamente lo podría realizar. Perfecto. No sé, ¿alguna otra consulta? Bueno, aquí preguntan sobre el batido de proteína se debe tomar solo cuando se hace ejercicio. ¿Podría tomarse si en el día no se ha cumplido con la ingesta de prote sin que haya hecho ejercicio de fuerza ese día? Sí, perfectamente. O sea, aquí todos los suplementos vienen, valga la redundancia, a suplementar nuestra alimentación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un buen consumo de proteína a lo largo del día, llámese que me comí un par de tostadas con huevo, que comí, no sé, un bistec en el almuerzo, que me comí un pedacito, no sé, de pollo en la noche, probablemente ese batido de proteína venga a aumentar mi ingesta proteica número 1 y mi ingesta calórica número 2 que el cuerpo no está necesitando. Muchas veces cuando uno empieza a hacer ejercicio nos mandan ese montón de suplementos que a veces no son necesarios. Entonces, es valorar, ¿verdad? Cuánto es lo que yo debería de comer de proteína de acuerdo a mi requerimiento y cuánto es lo que estoy realmente logrando cubrir. Si, por ejemplo, yo, no sé, llego en la noche, estoy súper cansado y no tengo ganas de comer, una opción sería consumir o tomar un batido de proteína.
pero perfectamente si empiezan a hacer ejercicio, aumentan un poco lo que es el consumo de proteína animal, ¿verdad? Proteína sólida como tal, no es necesario el consumo de proteína, viene siendo un plus. Perfecto, tal vez sí, informarles, ya les compartí por medio del chat Ujú. las redes sociales de CNC, de Confía. Les invitamos a seguirnos. En cuanto a Confía, todos los meses vamos a estar compartiendo charlas gratuitas como estas, teniendo profesionales como Alejandra. Súper agradecidos, Alejandra. Y informarles que en marzo vamos a tener una charla con una psicóloga de Estados Unidos. Ella es súper reconocida, estudió en Harvard. Ya estamos contratando profesional de nivel, como Súper Alejandra, bien. como la psicóloga. El mes anterior estuvimos con Milton Rosales. Entonces los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de estas charlas y podamos aprender juntos de profesionales de cada una de sus categorías. Claro, y que pongan todo en práctica y pues que a largo, corto plazo, ¿verdad? Sea pues una mejora a nivel de su salud integral y eso pues tiene cualquier cantidad de beneficios, ¿verdad? No solamente para ahora, sino pues también verlo como una prevención a largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Bueno, un placer. Ahí cualquier consulta les paso toda la información de nuestros contactos. Ok, excelente, muchas gracias a todos. Quedamos despedidos. Muchas gracias, que tengan lindo día.